Hola, buenos días a todos. Les doy la bienvenida una vez más a nuestra Conda Talk del día de hoy y por supuesto agradezco, este tiempo que nos están dedicando para acompañarnos. Como sabrán, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema nicho que, son productos relacionados con procesados obtenidos de frutas y hortalizas y como digo, es algo que claramente vendrá mejor a una parte del sector de bebidas principalmente y también de ciertos alimentos. Pero está claro que no está de más conocer sobre esta organización, sobre la IFU y los métodos de análisis microbiológico. Así que de nuevo agradezco su tiempo. Mi nombre es Aletia Cruz y soy jefe de producto de microbiología en Condalab. Eh, Así que sin más, vamos a empezar con la presentación sobre métodos estandarizados en el análisis microbiológico de zumos de la IFU. Así que, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Como he dicho, va a ser una webinar dedicada a presentar la organización, a la IFU, pero vamos a comenzar primero con el mercado de las bebidas, de zumos y vegetales para ponernos un poco en situación. Y luego ya vamos a entrar de lleno con la IFU, que es la Asociación Internacional de Zumos de Frutas y Hortalizas, o IFU por sus siglas en inglés. Eh, para conocer más la organización y su papel en el control de estos productos. Después ya vamos a entrar de lleno en lo que son los métodos de análisis publicados por la IFU y también vamos a hablar sobre el control de aguas, que también es, claro, una parte importante de este tipo de productos. Y vamos a cerrar, con un poco conclusiones que nos llevamos de toda la presentación. Vamos entonces a comenzar, como hemos dicho, con la primera parte, que es este sector de las bebidas, de zumos y hortalizas, a un modo introductorio. Sobre este sector, es necesario mencionar que actualmente el mercado de las bebidas comprende un grupo muy diverso de bienes que podemos denominar básicos para nuestra sociedad actual. Y estos productos incluyen desde el agua embotellada, zumos de frutas o incluso fermentados más complejos como la cerveza o el vino. Y sin embargo, este sector existe una división fundamental y básica para categorizar los productos en dos, con lo cual tendríamos por una parte las bebidas alcohólicas y por la otra las bebidas no alcohólicas. Y aunque claramente el primero es un mercado muy importante a nivel económico y cultural, podemos decir ciertamente lo mismo para el mercado de las bebidas no alcohólicas, ya que a nivel mundial hace algunos años, en 2019, alcanzaron un valor de 913 mil millones de dólares, lo cual, nos puede sorprender un poco frente a otros datos, por ejemplo, del sector cervecero, que se valoró en casi 700 mil millones de dólares durante 2018, y en 2019 el tamaño del mercado global del vino, que fue de 364 mil millones de dólares. Y es que este sector de las bebidas no alcohólicas ha tenido un crecimiento rápido y sostenido en los últimos años, especialmente debido al estilo de vida que provoca su consumo constante y habitual, y es por eso que existe una gran diversidad de bebidas listas para consumo que además son obviamente fáciles de transportar. Incluso este mercado seguirá creciendo ya que puede responder a las demandas de los consumidores en cuanto a innovación de formulaciones y también para incorporar ingredientes en tendencia como lo serían los orgánicos o los secos o que aporte una funcionalidad que favorezca a la salud como adición de probióticos u otros nutracéuticos. Como habíamos comentado brevemente, dependiendo de la naturaleza del producto, algunas bebidas, si no es que realmente la gran mayoría, se someten a distintos procesos con el objetivo de alargar su vida útil y también de mejorar su estabilidad hasta que pues es consumida. Hablamos entonces de procesos de carbonatación, pasteurización, incluso de acidez y, por supuesto, adición de conservantes en su formulación. Y por estas razones, realmente desde el aspecto microbiológico, que es para lo que estamos el día de hoy, para estos productos no se recomienda el análisis de patógenos, aunque, o por supuesto que hay algunas excepciones para algunos ingredientes que pueden actuar como una fuente adicional de contaminación y de donde proviene el principal riesgo microbiológico, que son
materias primas como zumos, concentrado de frutas y hortalizas, fuentes proteicas, vegetales, azúcares y jarabes. Y también en el paso de la fabricación en el llenado es crucial porque es donde puede existir un mayor riesgo de contaminación. Y la falta también de procesos térmicos o de filtración para algunos productos que no pueden ser sometidos a estos. Y que bueno, que son usualmente, que contienen usualmente algún tipo de aditivo funcional. Entonces, ¿qué microorganismos sí debemos vigilar atentamente cuando hablamos específicamente de bebidas, de zumos y hortalizas? Sin importar si son alcohólicas o no alcohólicas, como con cualquier producto para consumo humano, se debe realizar un control. Y para ello una serie de análisis de microorganismos, tanto de indicadores como de alterantes, si lo requiere el producto, pero no siempre de patógenos. Y si bien hace algunas décadas hubo graves brotes de intoxicación relacionados principalmente con salmonela en bebidas no pasteurizadas, a día de hoy realmente gracias a estos rigurosos controles y medidas que existen, la presencia de patógenos y bueno, el riesgo de brotes es mínimo. Y prueba de ello pues son lo que tenemos como buenas prácticas agrarias, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de fabricación y bueno, también diferentes tratamientos para mejorar la estabilidad y también muy importante el uso de conservantes para alargar la vida útil. Los problemas por deterioro en las bebidas, entonces, bueno, aunque no supongan un grave riesgo para los consumidores, sí que son costosos para los productores, para los fabricantes, ya que la destrucción y retirada del producto, pues no solo presenta consecuencias económicas directas para las distintas empresas, sino que también pueden afectar, obviamente, a la imagen de marca y la confianza de los consumidores. Aquí en España hemos tenido recientemente algunos brotes alimentarios y, bueno, o sea, tenemos ya en la mente estas marcas para un consumo futuro de sus productos. Entonces, eso es muy importante. Y por estas razones, por supuesto que es esencial la vigilancia y detección de contaminantes microbianos en estos productos para garantizar no solo un consumo seguro, pero también para evitar pérdidas económicas de productores, fabricantes y todos los actores de la cadena de alimentación. Dicho lo anterior, tendríamos que revisar principalmente los tres grupos que hemos visto en la diapositiva anterior, siendo los microorganismos alterantes los de mayor relevancia para este tipo de productos, ya que su presencia cambiará las características organolépticas, sabor, textura, color del producto y pueden ser bacterias resistentes también a tratamientos térmicos como Aliciclobacillus y Brettanomyces. Luego tendríamos el grupo de indicadores que nos advertirá de cualquier problema en condiciones, en las condiciones del entorno de la producción, es decir, problemas en cuanto a buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de higiene y por supuesto tenemos E. coli coliformes, aerobios totales, mohos y levaduras. Y por último, una parte pequeña pero importante, patógenos que va a depender de los ingredientes del producto y tendríamos algunos como Bacillus, Clostridium, Stec y Cryptosporidium parvo. Ya hemos visto un poco a modo introductorio, bueno, dónde está posicionado el mercado de las bebidas a nivel económico, la importancia del control de calidad microbiológico de estos productos. Entonces vamos a ver ahora esta organización que se encarga de vigilar todo lo relacionado con productos, con componentes derivados de zumos de frutas y hortalizas y su importancia a nivel internacional y también su papel en el mercado. La Asociación Internacional de los Zumos de Frutas y Hortalizas, o IFU, que ya lo he dicho 1000 veces, pero bueno, por sus siglas en inglés, es una entidad que representa al sector del zumo y productos a base de frutas y hortalizas a nivel mundial. Se fundó hace poco más de 70 años en París y bueno, a día de hoy tiene miembros de 77 países. Entonces, bueno, esa es su importancia a nivel global. Actúa básicamente como un sitio único de información para facilitar la comunicación entre el sector y otras organizaciones también gubernamentales y no gubernamentales, como la OMS, la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, y bueno, que veremos un poquito más adelante esto. Para armonizar, por ejemplo, para ciertas cosas como armonización de estándares,
las prácticas de manufactura de los productos, la cadena de suministro, también coordina actividades científicas y bueno, son algunas de las actividades en las que está involucrada la IFU. Y dicho esto, la IFU también está formada por todos estos actores, todos los actores involucrados en la industria, desde asociaciones hasta empresas, universidades y particulares. Sus pilares de producto en los que se basan, que ellos indican, son ciencia, estándares, sostenibilidad y mercados, que bueno, son la base sobre la cual generan sus propuestas, que incluyen, como vemos aquí a la derecha, innovación, información, influencia, buenas prácticas de la industria, muy importante, y nuevas perspectivas, basándose siempre en estos 4 pilares. Y dentro también de la propia IFU vamos a encontrar comisiones y grupos de trabajo que revisan temas específicos según su especialidad en nombre de todos los miembros. Es una red de profesionales, voluntarios, que llevan a cabo estas investigaciones y, bueno, van a incluir desde métodos de análisis, legislación, ciencia, tecnología, todo en línea con los pilares innovación, sostenibilidad, también muy importante un grupo de trabajo de nutrición y, por supuesto, un grupo de trabajo de microbiología. Todos ellos son los responsables de producir recursos, como los métodos de análisis que veremos a continuación, guías de mejores prácticas, recomendaciones e informes globales sobre el mercado de insumos y la sostenibilidad. Y bueno, todos los miembros de la IFU pueden participar en estas comisiones y grupos de trabajo. Y como había dicho, a nivel internacional, la IFU es la ONG registrada que representa a la industria frente al Códex y, bueno, como vemos aquí, muchas otras instituciones como la FAO, la OMS, la OMA y la OMC. Y dentro de sus prioridades, a nivel mundial, podemos encontrar el etiquetado en cuanto a la información nutricional y de alérgenos, composición nutricional, control de pesticidas, utilizado de materia prima, aditivos aprobados, detección y vigilancia de metales, obviamente un control de higiene con sistemas como el HACCP, no solo de productos, sino también de materias primas muy importantes en este sector y también incluyendo, por supuesto, el agua de producción. También en cuanto a métodos de análisis, pues su publicación, revisión, estandarización y también hacen control y seguimiento a fraude alimentario. Ha sido, bueno, una visión rápida de lo que es la IFU, pero bueno, es en concreto lo que es, ¿no? Lo que he dicho, un centro único de información para la industria de zumos de frutas y hortalizas. Entonces, ya que hemos hablado sobre esta organización, su papel que juega en este sector tan particular, vamos a entrar a la parte más técnica de la webinar, que bueno, es la que va a llevar un poquito más de tiempo, que son una revisión de los métodos de análisis IFU. No voy a entrar en detalle en cada uno, pero bueno, sí comentar un poco a grandes rasgos sobre el método, porque bueno, en general son métodos sencillos, entonces un poco para ver cómo es el flujo de trabajo de cada uno de ellos. Entonces, comenzamos con este primer método, la IFU número 1, que básicamente, como vemos, es una guía, por así decirlo, para realizar estos análisis en el laboratorio, que se indican en los métodos y sobre los cuales hay que tener, bueno, un especial cuidado o atención para que las técnicas se lleven a cabo de forma que los resultados obtenidos sean confiables y obviamente reproducibles. Y también para evitar situaciones como lo puede ser una contaminación cruzada para darnos falsos positivos. En este método se mencionan 3 técnicas y se describe todo lo relacionado para llevarlas a cabo de forma exitosa y tenemos el recuento total de microorganismos viables por la técnica de vertido en placa, un método de preenriquecimiento para pruebas de esterilidad y también método del número más probable y de filtración por membrana. A continuación tenemos ya el primer método IFU como tal para análisis de microorganismos alterantes y tolerantes al ácido de frutas y productos relacionados. Es el método IFU número 2 y recientemente ha sufrido una actualización y bueno, va a pasar a reemplazar el método número 2 anterior y también al número 7. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y se menciona obviamente dentro del mismo documento.
Estos productos, estos microorganismos van a ser limitados en su gran parte a bacterias acidolácticas, ¿vale? Levaduras, mohos y bueno, otro tipo de acetobacterias y, por ejemplo, gluconobacter. Y para ello, bueno, dependiendo del tipo de muestra y el objetivo del análisis, podemos seleccionar alguno de estos flujos de trabajo indicados. El primero lo tenemos para la enumeración por técnica de vertido en placa, para el análisis cuantitativo de muestras no filtrables. El segundo sería para el recuento mediante filtración de membrana para el análisis cuantitativo. Y por último, el método de detección, si lo que estamos buscando es un resultado de ausencia-presencia, que bueno, sería un análisis más cualitativo. Y como podemos observar, tenemos poco cambio realmente entre uno u otro en cuanto a medios, hablando, por supuesto. Tenemos diluyentes agua peptonada tamponada o, bueno, caldo de extracto de malta. Y luego para la parte de aislamiento, el agar OSA, que es el agar suero de naranja. Seguimos con el siguiente, que es el método IFO número 3 para el recuento de levaduras. Para lo cual este método nos indica otra vez 3 flujos de trabajo dependiendo del grupo de levaduras que estemos interesados en analizar. Ya que las levaduras, al ser este grupo no homogéneo de hongos, es complejo tener un único método de recuento total de levaduras para productos con componentes frutales. Entonces, tenemos un método para un recuento general, para temas de análisis de rutina, en el cual vemos se utiliza un medio suplementado con un antibiótico para inhibir cualquier bacteria presente y que permita el crecimiento de las levaduras, como es el agar o GIE, que es glucosa oxitetraciclina, extracto de levadura. El segundo es más para levaduras osmotolerantes, para el cual vamos a requerir un medio con una concentración bastante alta de una combinación de fructuosa y glucosa. Y estas levaduras las vamos a encontrar de forma común en zumos de frutas, por lo cual es bueno llevar a cabo este análisis también en la materia prima, no solo en producto final. Y finalmente tenemos el reencuentro de levaduras resistentes a conservantes y en este caso, de forma general, los mohos y levaduras son sensibles a los conservantes utilizados en estos productos. Sin embargo, hay algunas especies como Zygossaccharomyces bali que han mostrado cierta tolerancia, por ejemplo, al ácido benzoico. Y para ello se utiliza un medio como el agar extracto de malta acidificado, que bueno, esto lo vamos a lograr añadiendo ácido acético una vez preparado el medio y que esté enfriado. Y bueno, el resto de pasos que vemos tenemos diluyente de nuevo, agua peptonada tamponada, algún otro diluyente glucosado tamponado para el recuento de osmotolerantes, que bueno, que son para productos con grado Brix bajos. Y vamos a seguir con el siguiente método, el número 4, en relación al recuento de MOS, que podemos encontrar de forma recurrente en la materia prima de productos a base de frutas y vegetales, así como en las zonas de producción que pueden haber sido introducidos por malas prácticas de higiene. Los mohos son complicados, ya que bueno, pueden iniciar su crecimiento en un rango muy amplio de pH, desde 2 e incluso mayor a 9 y también de temperaturas. Entonces tenemos para un recuento general de MOS el uso del mismo medio para el recuento de levaduras, que es el agar o GIE, y luego para el caso de mohos micotoxigénicos o mohos productores de aflatoxinas, no hay como tal un medio selectivo, pero sí que existen algunos para ciertos como Aspergillus flavus o Parasiticus, que bueno, que son estos productores de aflatoxinas. Vamos a utilizar el agar AFPA, que bueno, el subnombre proviene de estos microorganismos Aspergillus flavus parasiticus, y en el cual van a crecer las colonias de Aspergillus flavus y parasiticus en un color amarillo o naranja, aunque también pueden crecer algunas otras especies, con lo cual, bueno, lo ideal es dejarlo incubar más tiempo para poder diferenciarlos. Después tenemos en este mismo método flujos de trabajo para especies de mohos resistentes al calor, como Bisocalamis fulva, Indivea, que también bueno, son productores de patulina, y Talaromyces flavus y Bacillus porus, que bueno, se van a encontrar distribuidos en los campos, con lo cual las frutas y vegetales van a tener mucho contacto con ellos. Vamos a utilizar agar extracto de malta, agar mea, y bueno, finalmente tendríamos el último método para mohos xerófilos o serotolerantes, que son aquellos que crecen en condiciones de baja actividad de agua
Y bueno, la especie más común es Wallemia sevi, que se encuentra en frutas secas y conservas. Para ello utilizamos agar de G18, que lo conoceremos por su uso en otros análisis, lo cual contiene dicloran y va a inhibir otros MOS. Seguimos con el siguiente método, que es el número 5, para el recuento de bacterias ácido-lácticas, las BAL, que son capaces de fermentar un rango amplio de carbohidratos y bueno, de ahí proviene su relevancia en estos productos a base de frutas y hortalizas. Ya que en base a esta capacidad metabolizadora van a poderse dividir en bacterias tipo homofermentativas y heterofermentativas. Las primeras solamente van a producir ácido láctico y las segundas, bueno, además de este, pues otras sustancias. Y en general son un grupo de bacterias gram positivas. Los más comunes que podemos encontrar son Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus, Lactococcus, por ejemplo. Y estas bacterias BAL van a necesitar un medio enriquecido. Pero bueno, por lo mismo vamos a poder encontrar crecimiento de flora acompañante, mohos, levaduras y bacterias formadoras de esporas que se encuentren presentes en las frutas y hortalizas. Y para ello vamos a proponer el agar MRS, pero nuevamente acidificado para evitar este crecimiento de bacterias formadoras de esporas. Y bueno, si existe presencia de mohos y levaduras, se podrán distinguir de las bacterias ácido-lácticas. Aunque si existe un crecimiento, bueno, muy importante de estos microorganismos, o ya lo sospechamos desde un inicio, pues se puede suplementar el medio con ciclohexamida. Nuestro siguiente método es el número 6, para el recuento de esporas de bacterias termófilas. Y bueno, es importante porque aunque la gran mayoría de productos tiene un pH bajo por su acidez, que menor a 4.5, lo cual va a limitar en cierta medida el crecimiento de algunas especies como Bacillus o Clostridium. Estos tratamientos térmicos, como pasteurización a menos de 100 grados, no van a ser suficientes para inactivar las esporas. Entonces, el primer paso será eliminar a través de un choque térmico para inactivar estas formas vegetativas y activar estas esporas, ya que bueno, su pared celular las protegerá y van a poder sobrevivir a esto. Con lo cual vamos a llevar la muestra a 80 grados, mantener las condiciones durante 10 minutos y una vez pasado el tiempo vamos a enfriar inmediatamente y ya vamos a tener nuestra muestra lista para el siguiente paso. Entonces vamos a tener distintos métodos de recuento según el tipo de bacteria. Tenemos por una parte a las del género Bacillus, para las cuales vamos a utilizar un PCA de toda la vida. Para Clostridium vamos a utilizar un agar OSA, el agar suero de naranja. Y finalmente para el caso de bacterias termodúricas y acidúricas, que van a ser este grupo de bacterias donde se van a caracterizar por poseer una cierta resistencia a tratamientos térmicos, por ejemplo, en lácteos se ve mucho por el tema de la pasteurización, y las segundas que van a producir ácidos, pero nada o muy poco gas, y que es de donde va a provenir esta expresión de esporas flat sour o ácido agrio plano al no haber gas, y van a cambiar el sabor de los productos contaminados a, bueno, un sabor agrio, ácido, que a veces, bueno, se describe como medicinal, fenólico, y para el recuento de estas se va a utilizar el agar termoaciduras. Y bueno, finalmente, para este método número 6 vamos a tener otros dos métodos para Bacillus stearothermophilus, que también se caracterizan por deterioro flat sour, que se utiliza un agar dextrosa triptosa y vamos a incubar en condiciones de atmósfera saturada, o sea, de humedad máxima. Y en este método, como vemos, cambia un poco el tratamiento de la muestra, ya que en lugar de llevar a 80 grados, vamos a llevar a 100. Y el resto de pasos, bueno, se mantiene, ¿no? Enfriar y tal. Y por último tenemos que para Thermoanabacterium thermosaccharoliticum, que antes era considerado Clostridium thermosaccharoliticum, vamos a utilizar un medio conocido, el cooked meat, y bueno, vamos a encontrar un cambio
como en el anterior, llevar la muestra a 100 grados en lugar de 80. Y en este caso debemos realizar el análisis en condiciones anaerobias. Tenemos todavía unos cuantos métodos más que revisar, pero bueno, tampoco faltan muchos más. Vamos un poco más rápido, si no. Aquí tenemos el método IFU número 9, específico para productos de tomate, específicamente presencia de BAL, bacterias ácido lácticas, que podemos encontrar más comúnmente en productos finales con valores Brix altos, de 6 a 28 a 30, incluso productos como zumos, concentrados, ketchup, y bueno, sin importar si su almacenamiento es enlatado, congelado o lo que sea. Tenemos por una parte el método para el recuento general de estos microorganismos, para lo cual vamos a utilizar nuestro agar MRC acidificado, que bueno, ya hemos visto que se utiliza en varios métodos. Y por otra parte, en este método también se menciona cómo realizar una prueba de esterilidad comercial de estos productos, es decir, una ausencia-presencia mediante un preenriquecimiento para confirmar que efectivamente está libre de estos microorganismos. Vamos a utilizar tanto caldo MRC acidificado como agar MRS acidificado. Con lo cual, si encontramos algún crecimiento, nos confirmará que el producto no es estéril. Y si no hay crecimiento, el producto es estéril, por supuesto. Seguimos con uno de los últimos métodos, el número 10, para el examen de productos de hortalizas, que a diferencia de los de frutas, en su mayoría tienen una acidez baja y un pH alto, con excepción, bueno, de productos de tomate. Principalmente vamos a tener en consideración el patógeno Clostridium botulinum y sus esporas, con lo cual hay que tener mucho cuidado para evitar brotes de botulismo, que, bueno, como mencionaba al inicio, últimamente ha habido casos en España, en Europa, más recientemente este septiembre pasado en Francia, y bueno, para ello se requiere una larga incubación de los productos finales, entre 10 a 15 días, dependiendo de la legislación, y finalizado este plazo se procede al análisis de cualitativo, presencia-ausencia, mediante el método número 6. Y bueno, estamos llegando ya al final de los métodos. Tenemos el número 12 para detección y recuento de Aliciclobacillus y bacterias termoacidófilas esporuladas, que es uno de los métodos que ha sufrido una actualización reciente. Por supuesto, el género Aliciclobacillus está contemplado dentro de los métodos de análisis IFU, debido a su importancia en el sector de zumos, como uno de los principales microorganismos alterantes, que se manifiesta nuevamente cambios en el sabor y olor de los productos. Y es muy difícil de controlar debido a las esporas que sobreviven en los productos, aún después de procesos de pasteurización, por ejemplo. Tenemos, como vemos, 3 métodos para recuento por vertido en placa, por filtración en membrana y de detección, que bueno, es ausencia-presencia por enriquecimiento. En todos vamos a utilizar tanto caldo BAT como agar BAT y también un tratamiento térmico, un choque térmico a 80 grados, como en el caso de las bacterias termófilas, para activar las esporas. Y en este caso, aunque tengamos crecimiento en agar BAT, tendremos que realizar un subcultivo de las colonias sospecha en un agar con pH neutro, que puede ser un simple PCA, y si observamos crecimiento, tendríamos un resultado negativo para Aliciclobacillus. Mientras que si en el PSA no observamos ningún crecimiento, quiere decir que nuestras colonias sospecha efectivamente son Aliciclobacillus o bacterias termoacidófilas esporuladas. Y lo prometido es deuda, llegamos al último de los métodos IFU que revisaremos el día de hoy, bueno, y que comprenden los métodos microbiológicos IFU, y he dejado al final porque realmente no es un flujo de trabajo, es más una recomendación de métodos alternativos, o bueno, una recomendación, es un documento donde se detalla las técnicas alternativas existentes y bueno, si existe su aplicación o no para este tipo de productos. Ya conocemos muchos de los presentes cuáles son las ventajas de utilizar un método alternativo, obtenemos los resultados de forma más rápida y bueno, a veces dependiendo un poco del método pues es más económico, es más adaptable, automatizable, pero bueno, en el sector de zumos y bebidas y bueno, todos estos productos a base de frutas y hortalizas, realmente se ha estudiado poco el uso de métodos alternativos por muchos motivos, como que, bueno, el método debe poder detectar una célula viable únicamente o que su implantación sea fácil por el entorno en el que tiene que existir y, bueno, también por el costo. Y para ello, bueno, tenemos opciones como los métodos eléctricos,
que cuantifican cambios en la conductividad debido al crecimiento microbiano. Luego tenemos métodos bioquímicos como la epifluorescencia directa sobre filtro o la citrometría de flujo, pero bueno, que puede utilizarse solo en ciertos tipos de productos. Y también, por supuesto, pruebas inmunológicas para detección de modos no viables, mediante pruebas de aglutinación de látex, técnicas de ELISA o PCR, que, bueno, que se utilizan de forma común en otras industrias de alimentos para detección de patógenos. Y bueno, específicamente para alimentos, a pesar de que existen estos métodos alternativos, a día de hoy, debido a estas desventajas que existen, sobre todo la naturaleza del producto, viscosidad, turbidez, poca sensibilidad, pues no está extendido su aplicación en este sector específico, excepto por algunos productos puntuales, como lo puede ser la PCR, por ejemplo. Y ya hemos terminado de revisar métodos SIFU. Vamos a pasar rápidamente a esta parte que es muy importante del sector, que es la materia prima principal de muchos de los productos, que es el control de aguas para consumo. Y como hemos comentado, bueno, el agua, principal ingrediente en común y materia prima de muchos, de la mayoría de estos productos. Como cualquier materia prima, es necesario analizar el agua de acuerdo a parámetros microbiológicos recogidos en la legislación. En nuestro caso, la Directiva de 2020-2184, que indica el análisis de algunas bacterias indicadoras de calidad y contaminación. Y principalmente, como he dicho, indicadores que se analizarán serán, por supuesto, E. coli coliformes, enterococos y recuentos de microorganismos cultivables. En esta tabla vamos a ver los distintos parámetros y valores microbiológicos que se indican en dicha directiva, que también están recogidos en el Real Decreto 3 de este mismo año y que, como observamos, bueno, debe existir ausencia de estos microorganismos. Y también nos indica el método de referencia para el análisis, que por supuesto van a ser las normas ISO, es decir, medio de cultivo como técnica elegida. Y una adición son colífagos somáticos, que, bueno, como sabemos, son virus cuya eliminación es efectiva mediante los métodos convencionales de desinfección. Y ya llegamos al final de la presentación, que a modo de cierre vamos a terminar con algunas conclusiones sobre la IFU y los métodos de análisis. Como hemos visto, la industria de bebidas y productos a base de frutas y hortalizas tiene un peso económico y social importante, llegando a los 900.000 millones de dólares. Hace algunos años también hemos revisado la importancia que tiene el control microbiológico de estos productos, especialmente al ser para consumo humano, con lo cual, bueno, es indispensable evitar cualquier riesgo de salud a los consumidores. También se pone en relevancia la demanda de métodos estandarizados del sector con el objetivo de garantizar productos de alta calidad para poder también comercializarlos sin ningún problema, ya que, bueno, los resultados que se obtengan mediante un método estandarizado permitirán su reproducibilidad en cualquier laboratorio. Y ya a modo de reflexión más personal, durante la preparación de esta presentación, pues pude conocer de lleno el papel de la IFU como este centro de información de coordinación para este sector y especialmente para el desarrollo y actualización de métodos estandarizados. Y menciono actualización ya que muchos de los métodos, al menos los microbiológicos, son antiguos y la IFU parece que está tomando medidas para actualizarlos, mejorarlos cuando es necesario y de lo que observé, llevarlos más hacia un formato tipo ISO en cuanto a la estructura de la norma, lo cual, por supuesto, va a beneficiar a cualquier usuario que las utilice. Y en relación a métodos alternativos, lo dicho, la IFU no ha publicado un método como el de alguna ISO para técnicas como QPCR, pero bueno, ya lo hemos repetido en otra webinar, este cambio va a venir impulsado por el sector, por la demanda y va a ser una respuesta a una necesidad, el poder desarrollar productos rápidos para el análisis de zumos, bebidas que, bueno, que tienen sus retos para poder analizarse. Y ya, bueno, como muchos conocerán, en nuestro catálogo tenemos disponibles medios diluyentes en formato deshidratado, preparado, placas para filtración en membrana, que se utilizan en muchos de estos métodos, contact, frascos, tubos y bolsas. Y esto es lo último por mi parte, así que bueno, voy a responder alguna rápidamente un par de preguntas y el resto, como saben, las iremos respondiendo por correo a lo largo de esta semana.
¿Dónde se pueden conseguir métodos SIFU? Vale, esto directamente es en su página web. Eh, Hay que hacer bueno, una cuenta, hay que suscribirse para poder descargarlos. Me parece que se podían conseguir método a método, como el de las normas ISO o a través de ISO, perdón, o a través de una suscripción podrías obtener el acceso a todos, pero bueno, habría que revisarlo, pero es en su página web. ¿Qué es el valor BRICS? Vale, el valor BRICS te va a decir básicamente cuánta azúcar está disuelta en una solución líquida. Y entonces, básicamente, mientras más alto sea este valor, más dulce va a ser esta solución. Eh, entonces, esto va a ser esencial. Bueno, esto se utiliza mucho en esta industria para también ver un poco, controlar el sabor y la calidad de un producto final o de materias primas, ¿no? Al ser de frutas. En el recuento de levaduras resistentes a conservantes, ¿es la única causa? No entiendo bien la pregunta. Em, que si solamente, que si hay resistencia a conservantes, no entiendo bien la pregunta. Bueno, si no, ya la harán nuevamente. Que si puede ser solamente la causa o hay otras causas. Vale, o sea, sí es cierto que hay, o sea, es raro, pero sí hay algunas especies de levaduras resistentes a conservantes, eh, pero también puede haber un falso positivo, me imagino, porque el conservante no esté funcionando correctamente, pero esto, bueno, es como de cualquier industria que puede suceder que el conservante no esté funcionando correctamente. Em, Voy a terminar aquí la webinar. Que bueno, hay todavía algunas preguntas más que no he podido llegar a responder todas, pero lo he dicho, vamos a responderlas a lo largo de la semana por correo y como siempre espero que esta webinar haya sido interesante, que hayamos despejado dudas sobre estos métodos IFU y bueno, al finalizar la webinar va a venir una pequeña encuesta, muy pequeña, no les llevará ni un minuto, por favor si lo pueden responder, un poco también para nosotros saber qué tanto se han informado sobre la IFU, sobre las normas, se los agradeceríamos mucho. Y bueno, les recuerdo que tanto la grabación como el certificado de asistencia lo van a recibir el día de mañana, dentro de 24 horas, a partir de que se acabe la webinar. Y bueno, les recuerdo que se suscriban a la newsletter, a LinkedIn, porque bueno, por esos canales nosotros informamos sobre las próximas webinars y cualquier evento que tengamos. Así que agradezco su tiempo y por habernos acompañado el día de hoy y me despido hasta la próxima.